Quisiera compartir con ustedes acerca de uno, no de uno, porque es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, la Biblia menciona 9. 9. Es un fruto del Espíritu, sale el mismo árbol del Espíritu, ¿no es cierto? Pero hay 9 manifestaciones y esas 9 manifestaciones son del carácter de Jesús. Es la obra que Jesucristo, que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. En la medida que nosotros dejamos que Él gobierne, en la medida que nos entregamos nosotros, se empiezan a manifestar uno a uno ese fruto del Espíritu. Y la Biblia en Gálatas 5:22 nos habla de esto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. 5:22 de Gálatas. Es fe, mansedumbre, templanza. Y en esta ocasión vamos a ver la mansedumbre. Imagínense. La mansedumbre. A mí me tocan estos temas nomás. La mansedumbre. La otra vez me tocó la benignidad. Ah, Dios mío. Este Dios nuestro tiene sentido del humor, ¿eh? Y aquí estamos. El más benigno, el más manso. Mis queridos hermanos, aquí estamos, vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, ame manso y humilde de corazón, donde el verdadero adorno sea un espíritu agradable y pacífico, que es de gran estima a tus ojos y con el que puedo presentar el Evangelio con mansedumbre para alcanzar a otros para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. También Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hablaba con mi hermana que vive cerca de Melipilla ayer, o sea, hoy día, porque ayer no nos pudimos comunicar después de todo esto que pasó. Y me decía, yo pensaba que se iba a acabar el mundo. Ella tiene una hija en España y no se podía comunicar con la hija, nada. Yo pensaba que se iba a acabar el mundo. Le dije, no, el mundo no se va a acabar. Le dije, porque los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, dice el Salmo. Así que no se preocupe por la destrucción del mundo, que ellos hablen todo lo que quieran. Nosotros creemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que la tierra va a ser destruida. Los hombres malos van a ser destruidos, pero la tierra no va a ser destruida porque la tierra es una creación de Dios y Dios sabe preservarla y Dios sabe guardarla. Así que no se contamine tanto con lo que escucha. Lea la palabra de Dios y Dios le va a dar fe, le va a dar alegría al corazón, le va a dar confianza y esperanza. Gloria al Señor. El Espíritu Santo hace una obra en el creyente. Cuando nosotros creemos en Cristo, usted dice, yo creí en Cristo, yo acepté a Cristo. Es cierto, esa fue la parte que hizo usted. Pero todo lo otro lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llamó, el Espíritu Santo convenció, el Espíritu Santo hizo de usted una morada de Él. El Espíritu Santo nos da un lenguaje especial para comunicarnos con Dios, que se llama hablar en el Espíritu o hablar por el Espíritu. ¿Cierto? Y Él es el que nos guía, nos forma, nos enseña. Él está presente. No lo vemos, pero lo sentimos. Es Dios a través del Espíritu Santo que hace la obra en nosotros y va formando el carácter de Cristo en nosotros. Y la mansedumbre es uno de los aspectos del carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotros. Así que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando creemos en el Señor, lo primero que hace el Espíritu Santo es que entra en el creyente. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando le hacemos la invitación. Y 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. El precio que pagó Cristo en la cruz por nosotros, ¿verdad? De ir a entregarse a la muerte por nuestros pecados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no solamente el espíritu, su cuerpo también es de Dios. Así que cuídelo. No le dé tanta comida chatarra, no le eche tanta Coca-Cola, porque es de Dios. Va a tener que dar cuenta delante de Dios de su cuerpo. ¿No lo sabía? Aquí está escrito en la Escritura. Una vez que hemos creído en el Señor,
el Señor viene con su Espíritu y nos llena del Espíritu Santo. Y nos llena para que tengamos poder para hacer su obra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos, una vez que creyeron, no salieron a predicar al tiro. El Señor les dijo, momentito, esperen, porque va a venir la promesa del Padre sobre ustedes. Y ahí estuvieron 10 días orando, 10 días juntos, estuvieron en un solo espíritu, uniéndose en un solo espíritu, dedicados solamente, exclusivamente a esperar el Espíritu de la promesa. Y cuando vino el Espíritu de la promesa sobre ellos, nace la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia, no nació por un decreto, la iglesia nació en ese momento cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Así que 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, no hay diferencia entre uno y otro, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Imagínense el grado de involucramiento que tiene Dios con estas personas que llama. No los trata como esclavos, primeramente, los trata como hijos. Jesús dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este Dios es maravilloso, no es cualquier Dios. No es un Dios que nos llama a un servicio de esclavitud, es un Dios cercano. Es un Dios que quiere tenernos cerca. Y es tan la cercanía que quiere tener con nosotros que ha hecho de nosotros la morada de su Espíritu Santo y ha declarado que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Dios quiere relacionarse personalmente con nosotros. Dios quiere una comunión. Dios quiere un compañerismo con nosotros. Dios no quiere una religión. Dios quiere su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. No son sus cosas. Él quiere su corazón. Lo quiere a usted. Lo ama y lo quiere a usted. Quiere tener comunión con usted. Quiere caminar con usted. Quiere guiarlo, quiere acompañarlo, quiere enseñarlo. Quiere formarlo, quiere trabajar con su vida. Para hacer de usted y a mí semejante a nuestro Señor Jesucristo. Todos admiramos al Señor, ¿verdad? Su carácter, cómo tenía, la autoridad, cómo enfrentaba las situaciones. Bien, el secreto es que Él estaba con Dios. El otro día miraba un pasaje ahí. ¿Cómo era la vida intensa del Señor? Esos 3 años fueron una locura. Los discípulos, que les decía que eran incrédulos en muchas oportunidades, le salían con cada cosa extraña, con cada pregunta, con cada comentario. En los tiempos más difíciles, ¿y quién va a ser el mayor? Y estoy discutiendo quién iba a ser el mayor. ¿Ah? O diciéndole a la mamá ahí, diciendo, dile quién se va a sentar a un lado, quién se va a sentar al otro. Imagínese usted está preparando unos discípulos para que lleven el Evangelio al mundo y ellos preocupados de esas cosas. Bueno, a veces no hay mucha diferencia con nosotros. Estamos preocupados, ¿y qué se gana? ¿Y qué se pierde aquí? Y es bueno, viendo siempre la conveniencia. Por un lado. Por otro lado, perseguidos por los religiosos de aquel tiempo. Por otro lado, los demonios declarándose, ¿qué hace hijo de Dios delante de nosotros? No es nuestro tiempo. ¿Y cómo combatió esa intensidad, esos días intensos, fuertes, en que terminaba cansado? ¿Para qué decir cuando oraba por los enfermos? Dice, se quedaba hasta tarde orando por los enfermos. El cómo suplía, de dónde sacaba fuerza, de dónde sacaba ánimo. Tempranamente se iba a orar, a estar con el Padre. Y por la tarde, agobiado con todo el cansancio, iba y entregaba al Padre. Y comenzaba renovado el otro día. Bueno, así como Él nos muestra en la Escritura, así quiere Dios que andemos. Nuestros días a veces son intensos, son complejos, son difíciles. Pero Él está con nosotros para fortalecernos, para cambiar la situación, para transformar las cosas. Es por eso que el Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. El Espíritu Santo también sella al creyente para el día de la redención. En Efesios 4:30 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, ahí repetí el versículo. No es ese, me equivoqué. Mas el fruto del Espíritu es la experiencia que todos tenemos que tener. Caminar con Dios.
dejarnos enseñar por Dios, dejarnos formar por Dios. Es Él quien tiene la tarea de formar en nosotros el carácter de Cristo. Y el fruto del Espíritu es precisamente la manifestación de los logros de esa tarea. La mansedumbre como fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es la mansedumbre para usted? ¿Es lo mismo que bondad? Hay una paradoja en este mundo. Quienes son dichosos según este mundo, según la filosofía de este mundo, son los rígidos, los astutos, los ricos, los poderosos, los vivos que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Los vivos, los astutos, los autoritarios. Pero los que son dichosos según Dios tienen otro carácter. Otra cosa los caracteriza. Son los mansos, son los humildes, son los apacibles, los benévolos, los considerados. Se cree que ser manso en este tiempo es una muestra de debilidad. Por eso que no buscamos la mansedumbre, me van a ver débil. Si yo soy gentil con las personas, me van a ver que soy débil. Entonces tengo que ser fuerte, tengo que aparentar que no van a pasar por arriba mío. No pueden pasar por arriba mío, porque esa es la filosofía del mundo. Y ahí nosotros nos damos cuenta de qué manera vivimos y de qué manera Dios quiere que vivamos. Es por eso importante que conozcamos el fruto del Espíritu, que es una muestra de debilidad o una muestra de timidez, o que carecemos de espíritu, no tenemos fuerza. Pero no es así. Es más bien una fortaleza, sujeta a control. Es ser humilde y autodisciplinado. Mansedumbre viene del griego praus, que quiere decir apacible, pacífico, humilde. ¿Es usted manso, como yo? No, ¿verdad? Tenemos que recorrer el camino, pero vamos por el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y siguiéndolo, vamos a convertirnos en Jesucristo. Caminando con Él, porque tenemos... ¿Cristiano qué significaba? Que eran, los llamaron así en forma de un apelativo, para reírse de ellos. Ahí vienen los cristitos, los que se creen igual que Cristo. Pero si eso es lo que declaró el Señor, somos hermanos del Señor. Él nos hizo hijo de Dios. Y por cuanto Él lo declaró, nosotros lo creemos y caminamos en esa verdad. Así que quiere decir apacible, pacífico, humilde. Es más que esto. Significa ser domados por el Espíritu Santo. La mansedumbre es poder, fuerza, espíritu, rudeza, pero bajo control. Es una fortaleza la mansedumbre. No es una debilidad, no es una flaqueza. Así que lo que hace la palabra de Dios es renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que ir renovando un concepto por otro concepto. No somos del mundo, no caminamos como en el mundo. Dios nos ha transformado y nos ha llamado a caminar en nueva vida. Nos ha llamado a ser transformados por medio del Espíritu Santo. Y usted caminando por este camino, siguiendo al Espíritu Santo, usted va a ir caminando y se va a ir convirtiendo en una persona mansa. Porque va a ir siguiendo lo que Dios dice y no lo que este mundo dice. Y así somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Mansedumbre es tener una disposición a ser paciente y amable. Mansedumbre es sumisión humilde a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Lo vimos el domingo. Aprended de mí. Aprended. Es algo que se aprende. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto es el agobio que vemos por las necesidades? La gente agobiada en su alma, por las necesidades económicas, por las necesidades emocionales, por las necesidades de todo tipo. Hay un enfermo y viven angustiados, pero el que aprende de Él a ser manso y humilde de corazón, va a hallar descanso para su alma. Alabado sea Dios. ¿Están ahí? Alabado sea Dios. Y hay dos ejemplos que me gustaría ver, el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Moisés. Respecto a Moisés dice, y aquel varón, en Números 12:3, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¡Wow!
volviendo al concepto de mansedumbre, que es ser domados por el Espíritu Santo. Recuerdo que hace mucho tiempo el obispo nos enseñaba que, cuando estaban los tiempos del Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Una cosa es manso, no menso, pero esa no es la enseñanza. Lo que nos decía era cómo que el término manso viene de amansar y viene de cómo se doma un caballo. Nosotros somos el caballo, ¿no es cierto? ¿Y quién lo tiene que domar? El Espíritu Santo. Dice, no, pero si a mí nadie me tiene que domar, hermano, pero si yo soy una persona. Bueno, que lo digan los otros, no lo diga usted. Que lo digan sus amigos, que lo digan sus parientes, que lo digan sus hijos, que lo digan sus padres, pero no lo diga usted. Entonces, el ser manso requiere de un tratamiento del Espíritu Santo con nosotros, pero es un tratamiento voluntario. ¿Cuántos van al médico aquí y dicen, no, es que me siento mal, voy a ver qué es lo que tengo, ya, y va al médico, ya tiene que seguir este tratamiento, todo. Especialmente conozco algunos diabéticos por ahí, que tienen que tomar. Dicen, no, yo como esto. No. ¿Ya? Y de repente viene un coma diabético y nunca más se supo de ello. Bueno, la palabra de Dios nos da muchas recomendaciones. El Espíritu Santo hace el papel de doctor muchas veces y nos dice cómo tenemos que andar. Nos dice que guardemos disciplinas espirituales, nos dice que sigamos un tratamiento. Si nosotros lo seguimos, nos vamos a mejorar, porque Él sabe lo que tenemos necesidad. Si nosotros no lo seguimos, nos vamos a morir en nuestra porfía, en nuestra rebeldía, en nuestra manera de ser. Y eso es lo contrario a ser manso. Es actuar por mí mismo, hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántos conocen a Frank Sinatra aquí? ¿Se acuerdan de la canción más famosa de él? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es? Pero ¿qué es lo que representa? Representa en el fondo, ¿y por qué le gusta a la gente? Porque lo representa a ellos, pues. No importa lo que me pasa en la vida, no importa lo bueno, lo malo, pero ¿qué es importante? Vivir a mi manera. El infierno está lleno de los que viven a su manera. Está llenito. No, hermanos, nosotros seguimos a Cristo. Nosotros vivimos a la manera de Dios y nosotros nos sujetamos y vivimos bajo el Espíritu Santo. Y si no lo sabía, bueno, ahora lo sabe. Gloria a Dios. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el otro ejemplo. Veamos, vamos a ver lo que es un discípulo manso, vamos a ver lo que es a Moisés y vamos a ver lo que es Jesús. La epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21, nos dice o nos exhorta, por lo cual, deshaciéndose, ¿no es cierto? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ser niño en la malicia no es la forma de pensar, ese va aparte. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar vuestras almas. Pues está bien, el Señor nos salvó, hicimos una decisión por el Señor. Eso está en Santiago capítulo 1, verso 21. Hicimos una decisión por el Señor, pero después entramos en un proceso de santificación. Y en este proceso de santificación es entonces que tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Dice que la palabra Dios la planta, pero tenemos que recibirla. Porque hay otro término, es que es la resistencia. Nos resistimos a lo que nos dice. Escuchamos, pero no escuchamos. Estamos rebeldes por dentro. Resistencia. Podríamos decir que es como lo contrario de mansedumbre. Resistimos. ¿Hasta cuándo el Señor le decía a los religiosos de esa época? ¿Hasta cuándo resistís al Espíritu Santo? Pregunta, ¿estamos resistiendo al Espíritu Santo? Decimos, hermano, es que yo no escucho la voz del Espíritu Santo. Pero Dios les quiere hablar a todos. Entonces, sintonícese como la radio antigua, sintonícese. Porque hoy día aprieta un botón nomás y se sintoniza el tiro. Pero la radio antigua uno tenía que buscar, ¿no es cierto?,
sobre todo a veces estaba en el campo, en un lugar que no había buena señal, y buscar. Sintonícese con Dios, porque Dios es abundante, Dios quiere hablar con todos, Dios quiere enseñarnos a todos. Como les digo, la labor de Él es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa recibir con mansedumbre la palabra? ¿Quién recibe la palabra de Dios con mansedumbre? Es recibirla con humildad, es recibirla con sumisión, es recibir la palabra de Dios con obediencia a lo que Dios tiene que decirnos. ¿Usted no le ha pasado que de repente le habla, no sé, a su jefe, le puede dar un consejo, alguien le pide la opinión? Se lo pregunta una vez, se lo pregunta 2 veces, o usted le dice a su hijo, esto o esto otro, y al final se aburre, ya no le dice más, ya dice ya que pase lo que tenga que pasarle, ¿no? ¿Ah? Que vaya por el camino largo, porque el camino corto no lo quiere asumir, no lo quiere aceptar. ¿No ha pensado usted que Dios a veces permite que nos tropecemos en el camino porque queremos irnos por el camino largo? ¿Se ha preguntado? ¿O me pasa a mí nomás? Silencio total. Reflexión, ahí, todo ahí. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Bueno, es recibir la palabra de Dios con humildad, con sumisión, con obediencia a lo que Dios tiene que decirnos, con ausencia de orgullo. Es lo contrario a la sumisión, es lo contrario a la rebelión. Cuando usted se queja, ¿usted ha pensado que quejarse es rebelarse? ¿Lo ha pensado, no? El pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía en el desierto? Se quejaba, porque siempre estaban viendo lo malo de las cosas. Bueno, eso tenemos que cambiarlo en nuestra mente, tenemos que cambiarlo en nuestro comportamiento. No veían que estaban en el desierto, que tenían para comer, no veían que había una nube que estaba de día sobre ellos. Imagínense estar bajo el cielo abrasador, nosotros nos quejamos aquí en Santiago. Imagínense estar en un desierto donde no hay nada verde, donde hay arena, ya, o un lugar muy desértico como acá, como Atacama, el desierto de Atacama. Pero ellos no podían ver que había una nube que los cubría de día y que les daba sombra. No podían ver que había un fuego que los acompañaba en la noche. No, tenían que ver todo lo malo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que vemos todo lo malo en la situación y que eso nos lleva a la queja. Bien. Dios nos habla, Dios nos dice que seamos de otra forma. Dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Dios nos está dando un consejo. No resistamos la palabra de Dios. Andemos como Dios nos recomienda que andemos. Y vamos a ser transformados y vamos a ser cambiados. ¿Ah? El discípulo es manso y recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es asimilarse, es allanarse, es ponerse de acuerdo con la palabra de Dios, es dejarse convencer por Dios. Eso es recibir la palabra de Dios. Estamos llamados a leer la Biblia regularmente y orar. Esto va a traer ¿qué? Renovación a nuestra vida. Estamos llamados a escuchar la palabra de Dios con continuidad, con persistencia, con constancia. Estamos llamados a escucharla con el corazón, es decir, con disposición y buena actitud. La actitud. Alguien dijo, la actitud lo es todo. ¿Qué piensan de eso? Una buena actitud, hermano, cambia el ambiente. Una persona positiva cambia el ambiente. Habrá en su trabajo, en alguna parte, alguien que usted dice, a este no le pasan malas, siempre está con una sonrisa en la cara, siempre está saludando a todo el mundo. Bueno, esa persona tomó una decisión. Y usted también puede tomar una decisión. O puede tomar una decisión de recibir la palabra de Dios con mansedumbre en este día. Decir, no voy a irme más para la casa un día y no me voy a acordar después de lo que hablaron. Mire, el año nuevo, en el culto de Año Nuevo, el hermano Eduardo nos habló. ¿De qué nos habló? Nos habló de la necesidad de crecer, ¿se acuerdan? De que teníamos que crecer. Porque si no, y que mucha gente
y que también nos pasaba a nosotros, no éramos capaces de, cuando se nos daba una responsabilidad, de alguna manera como reventamos interiormente, porque no podíamos, no estábamos a la altura de la situación. Y por eso que pasa también, uno lo puede observar en este tiempo, en las alcaldías y en todas estas cosas, estos escándalos que han habido de corrupción, es que claro, se ven con plata que pueden manejar todo, pero no han crecido lo suficiente internamente que pueden resistir la corrupción. Entonces la Biblia, ¿qué nos llama? Que el Señor crecía primero en sabiduría, segundo, ¿se acuerdan? En estatura, que podría, los que ya somos, ya no vamos a crecer más, podríamos decir que es crecer interiormente en cuanto al orden, en cuanto a las disciplinas, en cuanto a mejorar, a hacer ejercicio, lo que está un poquito mayor, todo. Y luego decía, y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Esa palabra, hermano, yo no la he olvidado. La tengo aquí, aquí y aquí. No me olvido ni un día de mi vida, porque creo que grandes errores que he cometido es porque no estuve a la altura. Oportunidades no me han faltado. A usted tampoco le han faltado oportunidades. Si usted empieza a revisar su vida para atrás, pero ha tomado malas decisiones, se ha equivocado. ¿Por qué? Porque no ha buscado la sabiduría, porque no ha crecido interiormente y porque no ha hallado gracia, no ha buscado la gracia de Dios para tener gracias para con Dios y para con los hombres. Pero si usted en este día toma una decisión y usted dice, en realidad, eso tengo que apropiarme, no puede quedar en la enseñanza de Año Nuevo, sino que si yo lo aplico ahora, Dios lo va a hacer, entonces su vida va a cambiar. Entonces su vida va a cambiar y usted va a empezar a ser transformado. ¿No ha pensado usted que dice, cómo me puede estar pasando ahora lo mismo que me pasó hace 5 años atrás o 10 años atrás? No puede ser. No estamos avanzando, estamos estancados. Bueno, si nosotros hacemos caso al consejo de la palabra de Dios y nos convertimos en personas mansas, donde recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados y vamos a ser como aquellos leprosos que Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y cuando iban caminando fueron sanados. Y cuando usted actúa y vive en la palabra de Dios y empieza a caminar en obediencia, usted es transformado, usted es cambiado, usted se ha hecho una nueva persona, alabado sea Dios. Porque así opera Dios, así actúa el Señor. Bien. Aprender significa aprender con ganas, deseoso, tener expectativas nuevas de las cosas, como los niños. Anhelante, ávido de cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. Concentrándonos, abocándonos por completo en lo que Dios tiene que decirnos. Dejando de lado los preceptos de este mundo, lo que aprendimos antiguo. No, eso ya no corre. Usted tiene que aprender lo que comenzó a vivir en esta vida nueva. ¿Ha escuchado ese canto que dice, tengo vida nueva? Bueno, yo tengo vida nueva, usted tiene vida nueva. Camina en los nuevos preceptos que le enseñó el Señor. Camina en la vida nueva. O si no, nos engañamos nosotros mismos. Le decimos a todo el mundo que tenemos vida nueva, pero no tenemos vida nueva. Somos los mismos por dentro. Ahora venimos a la iglesia, ¿no? Pero seguimos actuando y pensando de la antigua manera. Vemos en Moisés un dirigente manso. Moisés fue un líder manso. Número 12:3 ya se los dije. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Pero Moisés dice que era el hombre más manso. ¡Wow! Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Chuta. Ay, ay, ay. Si lo dice la palabra de Dios, tiene que ser cierto. Y Dios lo ve todo. O sea, no se escondía ningún hombre de aquel tiempo. Y era más manso. Pero Moisés fue siempre un hombre manso. No siempre fue un hombre manso. Resulta sorprendente que, dada su fuerte personalidad y su distintivo temperamento, fuera declarada una persona mansa. Se enfrentó al faraón, era soberano de Egipto, el Estados Unidos de ese tiempo, el país poderoso. Era el hombre que liberaría y rescataría al pueblo de Dios. Entonces, pero Moisés también resistió al Señor, y cuando el Señor lo llamó no quería hacer lo que Dios le pedía. Bueno, él fue un hombre transformado, él llegó a ser un hombre así, pero él era un hombre fuerte.
Recuerden que él se crió ahí en toda la corte del rey de Egipto. Era un hombre fuerte, un hombre con muchas capacidades. Pero se convirtió en un hombre manso, en que cuando Dios le decía algo, él no discutía. Cuando el Espíritu Santo le habla al corazón, usted no le discuta, hágalo, actúe. Y así va a crecer. Todos queremos crecer, todos queremos desarrollarnos, todos queremos ir más allá. Pero hay que pagar un precio, hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguirle. Va todo junto. Bien. Y Jesucristo, por último, Jesús, manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Él era el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué podía haber más manso que un cordero? Mire, cuando estudié tecnología en alimentos hace muchos años atrás, me tocó conocer el proceso de cómo en un matadero matan a los animales. En aquel tiempo, no sé cómo lo hacen ahora. A las vacas las hacen caminar por un pasillo y con una pistola que tiene un mazo adelante, le pegan en la frente. Y cae. Y así mueren las vacas. Los chanchos son terriblemente escandalosos. Chirrian, saben que saben dónde van y chirrian hasta el último momento. A ellos le ponen como unas tijeras eléctricas por aquí en el cuello y así los matan con un golpe corriente. Y los corderos no hacen nada, se juntan nomás. Los que han visto, los que conocen animales del campo, se juntan nomás. No gritan, nada, están ahí. Y dice que Jesús fue como cordero llevado al matadero. Se entregó completa y absolutamente a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Igual que el Hijo de Dios, no se resista, deje que Dios actúe, haga la voluntad de Dios y va a empezar a recorrer un camino nuevo. No siga actuando de acuerdo a los preceptos antiguos, empieza a recorrer el camino. Cuando usted lea algo en la palabra de Dios, practíquelo y Dios lo va a transformar. Así que no había nada más manso que un cordero. Y él fue así al sacrificio, como un cordero. No se resistió a la crucifixión. Dijo en Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue ejemplo supremo de mansedumbre. Concluimos. ¿Tiene dificultades para llevarse bien con otro? ¿Tiene dificultades para escuchar la voz de su jefe y hacerle caso? ¿Tiene dificultad para con la persona que tiene delante de usted, que tenga autoridad, ya sea en el trabajo, ya sea la policía, ya sea quien sea? ¿Tiene autoridad? ¿Tiene dificultades en llevarse bien con otro? ¿Se enoja cuando no se hace lo que usted quiere? Va camino a la mansedumbre, pero todavía no ha llegado. Pero no le pasa a usted nomás, a mí también me pasa. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga manso. ¿Ah? Él vamos a orar para que el Espíritu Santo nos convierta en otras personas. Y nosotros vamos a hacer un pacto de obediencia con Él. Señor, está bien, entendí el mensaje. No me quiero ir por el camino largo, porque me he ido muchas veces por el camino largo y estoy aburrido de irme por el camino largo y me pase justamente lo que me dijeron que me pasaría. Sin un pequeño margen de error, casi justo. Así que hermanos, les invito a ponerse en pie y vamos a orar al Señor